Padre viudo finge dormir para probar a la tímida empleada doméstica. Entonces, se paraliza al ver lo que ella hace. Sus manos tocaron el dinero y mi corazón dejó de latir. Fingía dormir en el sofá de mi estudio, los ojos apenas entreabiertos, cada músculo de mi cuerpo tenso como cuerda de violín. 5,000 pesos dispersos sobre mi escritorio. Una trampa, una prueba cruel que me hacía sentir como el peor ser humano sobre la tierra. Pero necesitaba saber la verdad. Los pasos suaves de Camila se acercaron. La vi a través de mis pestañas, esa figura pequeña con su uniforme impecable, el delantal blanco brillando en la luz de la tarde. Se detuvo frente al escritorio. Toco el dinero. Por favor, Dios, que no lo tome. Mi garganta se cerró. Las manos me sudaban. Parte de mí quería que tomara el dinero. Así podría justificar estos muros que había construido alrededor de mi corazón. Así podría seguir creyendo que el mundo solo quería aprovecharse de mi dolor. Pero otra parte, una parte desesperada que apenas reconocía, rogaba estar equivocado. Camila levantó los billetes. Comenzó a contarlos uno por uno. El aire abandonó mis pulmones. Sacó algo del bolsillo de su delantal. Un cuaderno pequeño, gastado. Lo abrió con esas manos delicadas que había visto limpiar mi casa durante 3 meses. Manos que habían colocado flores frescas junto a la foto de María. Manos que habían preparado las comidas favoritas de Valentina antes de nuestras videollamadas. Manos que ahora organizaban mi dinero en pequeñas pilas. No lo estaba robando, lo estaba contando. Tomó un sobre del cajón del escritorio, uno que yo ni siquiera sabía que existía. Escribió algo en la parte frontal con letra cuidadosa. Señor Eduardo, citas médicas pendientes. Mi pecho se apretó hasta el punto del dolor físico. Otro sobre. Farmacia, recetas, doña María. Las recetas caritativas que María había mantenido, medicinas para familias que no podían pagarlas. Yo había olvidado completamente ese compromiso. Camila consultó su cuaderno. Sus labios se movieron en silencio, calculando. Sacó algunos billetes de su propio bolsillo, arrugados, pequeños, y los añadió a uno de los sobres. No. Estaba usando su propio dinero para cubrir mis cuentas. La náusea me golpeó como un puñetazo. 3 meses atrás, cuando doña Rosa se jubiló, yo había contratado a Camila con la frialdad de quien entrevista a un mueble. Referencias impecables, educación universitaria incompleta, necesidad urgente de trabajo. Había establecido reglas rígidas, horarios específicos, conversación mínima, pago en efectivo cada semana. Ni siquiera recordaba haberle preguntado por qué una mujer con casi un título de maestra trabajaba limpiando casas. La vecina, señora Mendoza, había comentado hace 2 semanas: «Qué amable de tu parte confiar tanto en tu muchacha. La vi en el banco haciendo depósitos a tu cuenta». Mi viejo demonio había despertado. La última empleada, justo después de la muerte de María, me había robado 20,000 pesos mientras yo apenas podía levantarme de la cama. Me había jurado no volver a confiar. Y ahora esto, esta prueba miserable. Camila terminó de organizar el dinero. Guardó los sobres cuidadosamente en el primer cajón del escritorio, cada uno etiquetado con esa letra clara y honesta. Abrió su cuaderno otra vez y escribió algo, probablemente anotando cada peso, cada detalle. Su celular vibró. Lo sacó, miró la pantalla, y su rostro se tensó. Un mensaje que claramente traía malas noticias, pero lo guardó, respiró hondo y continuó con su trabajo, como si salvar las finanzas del hombre que la trataba como a un mueble fuera más importante que sus propios problemas. No podía seguir fingiendo. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?». Mi voz rompió el silencio como un disparo. Camila saltó. El cuaderno cayó de sus manos. Se volvió hacia mí con los ojos enormes, el rostro drenado de color. «Señor Santillán, yo pensé que estaba dormido». Me senté. Cada movimiento se sentía como arrastrar piedras. «¿Cuánto tiempo, Camila?». Sus manos temblaban mientras recogía el cuaderno del suelo. «Yo puedo explicar». «¿2 meses? ¿3?» Me puse de pie. «¿Desde cuándo organizas mis cuentas sin que yo lo sepa?». «Desde que vi los avisos de desconexión». Su voz apenas un susurro. «Los encontré cuando limpiaba su oficina. Las cuentas sin pagar. La transferencia escolar de la señorita Valentina en riesgo de cancelación». Las palabras me golpearon como bofetadas.
Vi que la casa de doña María, todo lo que ella construyó, se estaba desmoronando. Camila levantó la vista, y había lágrimas en sus ojos. No podía quedarme sin hacer nada. Usaste tu propio dinero, no era una pregunta, solo para cubrir pequeños faltantes. Lo anoté todo. Extendió el cuaderno con manos temblorosas. Cada peso, para que usted me pague cuando pueda. O no, no importa. Tomé el cuaderno. Páginas y páginas de números meticulosos. 3 meses de cuentas organizadas, pagos priorizados, pequeñas cantidades marcadas con asteriscos, su propio dinero. ¿Por qué? La palabra salió rota. Porque alguien tenía que hacerlo. Camila se limpió las mejillas rápidamente. Porque su esposa merece que su legado continúe. Porque su hija merece un padre que no esté hundiéndose. Porque esta casa merece seguir siendo un hogar. El cuaderno cayó de mis manos. Señor, si me va a despedir, lo entiendo. Me excedí. No era mi lugar. Te puse una trampa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dejé ese dinero ahí. Cada palabra me cortaba la garganta. Para ver si lo robarías. Su rostro se transformó. No con enojo, sino con algo peor. Comprensión, decepción. Como si yo hubiera confirmado exactamente lo que ella ya sabía. Que para mí, ella nunca había sido más que una empleada sospechosa. Entiendo. Su voz era plana ahora. Profesional. Muerta. Entonces ya tiene su respuesta. Se quitó el delantal con movimientos mecánicos. Camila, no se preocupe, señor Santillán. Le enviaré la lista completa de gastos por correo. No necesita pagarme lo que puse de mi bolsillo, considérelo. Su voz se quebró. Considérelo mi renuncia. Espera, pero ella ya había salido del estudio, sus pasos rápidos bajando las escaleras, y yo me quedé ahí, rodeado por los sobres que había organizado, el cuaderno caído a mis pies y el peso aplastante de lo que acababa de destruir. La puerta principal se cerró. En el silencio que siguió, levanté el cuaderno del suelo. La primera página tenía una sola línea escrita con esa letra cuidadosa, para mantener vivo lo que doña María amaba, para que el señor Eduardo recuerde cómo vivir. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana Lucía. ¿Cenamos mañana? Estoy preocupada por ti. Miré los sobres organizados, las cuentas de María, los compromisos que yo había olvidado, la casa que se caía a pedazos mientras yo me ahogaba en mi propio dolor, y la mujer que había estado salvándolo todo, salvándome a mí, sin pedir nada a cambio, la misma mujer a quien acababa de acusar de ladrona con mi silencio y mis trampas crueles. Marqué su número. Sonó una vez, 2 veces. Buzón de voz. Camila, por favor, necesito hablar contigo. Yo cometí un error terrible. Colgué. Las manos me temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. En la mesa del escritorio, entre los sobres organizados, vi algo que no había notado antes. Una nota pequeña escrita en el reverso de un recibo. Señor Eduardo, el jardín de la azotea necesita agua. Doña María lo plantó con tanto amor, no deje que muera también. Subí las escaleras de 2 en 2. La puerta de la azotea estaba entreabierta. Nunca la usaba, no desde que María murió. Empujé. El jardín estaba vivo. Las plantas de María, que yo había asumido muertas hace meses, florecían. Alguien las había estado regando, podando, cuidando. Las macetas estaban ordenadas. Había herramientas nuevas, baratas pero funcionales, apoyadas contra la pared. Una pequeña bolsa de tierra descansaba en la esquina. Verifiqué el recibo pegado a ella, comprada y pagada por Camila Reyes. Me senté en el banco que María había colocado ahí, ese desde donde solíamos ver el atardecer sobre Ciudad de México, y por primera vez en 2 años, lloré. No por María, por el hombre en que me había convertido sin ella. 3 meses antes, la mansión en Polanco me intimidó antes de tocar el timbre. 3 pisos de cantera gris, ventanas enormes, un jardín frontal que probablemente costaba más mantener que el salario anual de mi familia. Apreté mi carpeta de documentos contra el pecho y respiré hondo. Necesitaba este trabajo. La puerta se abrió. Un hombre alto, de traje oscuro impecable, me estudió con ojos que alguna vez debieron ser cálidos. Ahora parecían tallados en hielo. ¿Camila Reyes? Sí, señor. Extendí mi mano. Él la estrechó brevemente.
sin sonreír. Eduardo Santillán, pase. El interior era museo y mausoleo al mismo tiempo. Pisos de mármol brillante, muebles elegantes y fotografías por todas partes. La misma mujer en cada una, hermosa, de risa radiante, claramente muy amada, claramente muerta. Siéntese. Eduardo señaló una silla en la sala. Él permaneció de pie, manteniendo la distancia. Sus referencias son excelentes. Doña Rosa la recomendó personalmente. Ella fue muy amable al pensar en mí cuando decidió jubilarse. ¿Por qué dejó su último empleo? La señora para quien trabajaba se mudó a Guadalajara con su familia. Mentira a medias. La verdad era que me habían pagado tan poco que no podía enviar suficiente dinero a Oaxaca. Necesito un puesto de tiempo completo. Eduardo consultó mi currículum. Estudió para maestra. No era pregunta, pero respondí de todas formas. Sí, señor. En la normal de Oaxaca, 3 años completados. ¿Por qué no terminó? La pregunta me atravesó como aguja. Asuntos familiares. ¿Qué tipo de asuntos? Apreté las manos en mi regazo. Mis padres fallecieron hace 6 años. Tengo 2 hermanos menores. Alguien tenía que mantenerlos. Algo cruzó su rostro. ¿Compasión? ¿Reconocimiento? Pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. ¿Qué edad tienen? Mateo tiene 21. Estudia ingeniería pero trabaja en construcción para ayudar con los gastos. Me apresuré a añadir, es trabajo peligroso pero es cuidadoso. Lucía tiene 19. Estudia biología en la universidad. Quiere ser doctora. Así que usted sacrificó su educación por la de ellos. La forma en que lo dijo, sin emoción, solo como un hecho, me dolió más que si hubiera sonado a lástima. No fue sacrificio, señor, fue lo correcto. Eduardo dejó el currículum sobre la mesa de centro. Las responsabilidades son claras. Limpieza completa de la casa, lunes a viernes, 8 de la mañana a 5 de la tarde. Preparación de comidas básicas, lavandería, mantenimiento general. Entendido. No necesito conversación, no necesito amistad. Necesito que la casa funcione. Su voz era escalpelo, cortante y precisa. Mi hija estudia en España. Regresa en vacaciones. Cuando esté aquí, sus horarios pueden extenderse. Por supuesto. Pago en efectivo, semanalmente, 3,500 pesos. Era menos de lo que esperaba, pero más de lo que ganaba antes. Y esta casa en Polanco significaba estabilidad. Acepto. Bien. Se puso de pie dando por terminada la entrevista. Comienza el lunes. Le daré una llave y el código de la alarma. Las habitaciones del segundo piso están abiertas para limpieza. Mi estudio en el tercer piso. Señaló hacia las escaleras. Toque antes de entrar, siempre. Sí, señor. Me acompañó a la puerta. Antes de salir me volví. Señor Santillán, lamento mucho su pérdida. Había visto suficientes fotos para entender. La alianza que todavía usaba. El dolor que cargaba como segunda piel. No hablamos de eso. La puerta se cerró en mi cara. Caminé hacia el metro con el corazón pesado y la billetera más ligera después de imprimir copias de mis documentos. Pero tenía trabajo. Podría enviar más dinero a casa. Mateo podría reducir horas en esa construcción peligrosa. Lucía podría comprar los libros que necesitaba. Valía la pena trabajar para un fantasma. El primer día descubrí que la casa no solo albergaba a un fantasma, era uno. Las habitaciones estaban impecables pero sin vida. La cocina, enorme y moderna, claramente sin usar más allá de café y comida para llevar. El comedor tenía una mesa para 12 personas, con solo 2 sillas sin polvo. Las demás nunca se tocaban. La recámara principal estaba cerrada con llave, pero el cuarto de la hija estaba abierto. Valentina, 17 años según las fotos. Estudiante brillante a juzgar por los trofeos académicos. El cuarto estaba congelado en el tiempo, ropa de hace 2 años en el closet, pósters de bandas que ya no eran populares, una cama hecha con demasiada perfección. Nadie vivía aquí, solo existían. Eduardo trabajaba en su estudio del tercer piso desde las 6 de la mañana hasta pasada la medianoche. Bajaba solo para café. Las comidas que dejaba en el refrigerador desaparecían, evidencia de que comía algo, pero nunca lo vi hacerlo. La segunda semana lo encontré dormido en su mesa de dibujo a las 3 de la madrugada. Había subido a apagar las luces que dejaba encendidas toda la noche.
Su rostro estaba marcado por planos arquitectónicos, una taza de café frío junto a su mano. Tomé una manta del sofá de lectura y lo cubrí con cuidado. Sus ojos se abrieron brevemente. ¿María? No, señor. Soy Camila. Duerma. Se volvió a dormir antes de que saliera del estudio. La tercera semana, noté el jardín de la azotea. Había subido a tender sábanas cuando vi la puerta entreabierta. Plantas marchitas, macetas volcadas, herramientas oxidadas bajo la lluvia. Alguien había amado ese jardín. Las variedades eran cuidadosamente elegidas. Hierbas medicinales, flores resistentes, vegetales en contenedores grandes. Todo muriendo por abandono. Comencé a regarlo. La cuarta semana, mientras limpiaba su estudio, siempre tocando primero, siempre rápido, vi el desastre en su escritorio. No el desastre creativo de planos y bocetos. El otro desastre. Sobres sin abrir. Avisos en rojo. Último aviso. Desconexión. Pago vencido. Servicios suspendidos. Mi corazón se aceleró. Revisé las fechas. 2 meses vencido el gas. 3 meses la jardinería que mantenía el jardín frontal. Una cuenta de hospital sin pagar. ¿De su esposa? El servicio de internet a punto de cortarse. Y algo que me heló la sangre. Una transferencia bancaria rechazada para el Colegio Americano de Madrid. La colegiatura de Valentina. Cerré los ojos. No era mi problema. No era mi lugar. Me habían contratado para limpiar, no para entrometerme en las finanzas de mi empleador. Pero imaginé a esa niña de 17 años en España recibiendo un aviso de expulsión por falta de pago. Imaginé esta casa, construida con tanto amor a juzgar por cada detalle, desmoronándose porque el hombre que la habitaba estaba demasiado roto para sostenerla. Tomé los sobres y bajé a mi bolso. Saqué mi cuaderno, el mismo que usaba para presupuestar cada peso de mi salario, y comencé a anotar. Total de deudas, 87,000 pesos. Mi salario mensual, 14,000. Era matemáticamente imposible, pero tal vez podía organizar, priorizar, llamar a las compañías, negociar planes de pago, cubrir las cosas pequeñas para evitar cargos por mora que empeoraban todo, solo hasta que él pudiera hacerlo, solo para evitar el desastre inminente. Encontré sus estados de cuenta en el cajón, no escondidos, simplemente olvidados. Tenía dinero, mucho dinero, simplemente no estaba pagando nada. Depresión. Reconocí los signos. Los había visto en mi madre después de que mi padre murió. Ese mes antes de que ella también se fuera, cuando el mundo se volvió demasiado pesado para sostenerlo. Tomé mi teléfono. Busqué el número de la compañía de gas. Buenas tardes. Llamo por la cuenta de Eduardo Santillán. Esa noche, en mi pequeño cuarto rentado en la Doctores, llamé a Oaxaca. ¿Camila? La voz de Lucía sonó preocupada. Es tarde, ¿estás bien? Estoy bien, hermanita. ¿Cómo van las clases? Pesadas. Biología celular me está matando. Pero voy a pasar, no te preocupes. ¿Y Mateo? Llegó tarde otra vez. Ese trabajo en la construcción... Suspiró. Dice que están construyendo un edificio de 20 pisos. Le tienen en los andamios superiores. Me da miedo, Camila. A mí también. Dile que tenga cuidado. ¿Necesitan algo? Ya nos mandaste dinero esta semana. Eso no responde mi pregunta. Silencio. Luego, los libros para el próximo semestre cuestan 3,000 pesos. Pero puedo esperar, comprarlos usados. Te los voy a mandar. Nuevos. Camila, no. Lucía, te los voy a mandar. Colgué antes de que pudiera protestar. Abrí mi cuaderno de gastos personales. Si comía solo quesadillas este mes y cancelaba mi suscripción de internet, podría reunir 2,500. El resto lo sacaría del dinero de emergencia que guardaba bajo el colchón. Miré mi título inconcluso enmarcado en la pared. 3 años de normal, 1 año faltante, un sueño congelado. Algún día, susurré, pero no hoy. Hoy Lucía necesitaba libros. Mateo necesitaba que su salario cubriera la renta. Y aparentemente, un arquitecto viudo en Polanco necesitaba que alguien evitara que su vida colapsara completamente. Me acosté pensando en sobres rojos y jardines muertos, y hombres que confundían a sus empleadas con sus esposas fantasmas a las 3 de la madrugada. No sabía entonces que en 3 meses ese hombre me pondría una trampa. No sabía que mi decisión de ayudar
Lo cambiaría todo. Solo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, viendo morir lo que alguien había amado tanto. Aunque no fuera mi lugar salvarlo. El banco en Insurgentes Sur olía a aire acondicionado y miedo. Me formé en la fila con el corazón latiéndome en los oídos, el sobre de Eduardo apretado contra mi pecho. Dentro, 3,200 pesos en efectivo y una hoja impresa con los números de cuenta que había encontrado en su escritorio. No había pedido permiso. No había forma de pedirlo sin revelar el desastre que había descubierto. Siguiente. Avancé hacia la ventanilla. La cajera me miró con aburrimiento profesional. Buenos días. Necesito pagar estas cuentas. Deslicé la hoja y el efectivo. Gas, luz, agua, todo a nombre de Eduardo Santillán. Ella revisó los números. ¿Relación con el titular? Trabajo para él. Técnicamente verdad. ¿Tiene autorización? Mi boca se secó. Él está muy ocupado. Me pidió que viniera. Mentira. Mentira directa y obvia. La cajera me estudió un momento largo. Luego suspiró. Necesito identificación. Le di mi credencial del INE con manos temblorosas. Ella procesó los pagos en silencio. Cada tecleo sonaba como sentencia. Finalmente me devolvió los recibos. Listo. Servicios reactivados en 24 horas. Gracias. Tomé los papeles y salí antes de que pudiera cambiar de opinión o llamar a seguridad o hacer cualquier cosa que expusiera mi intromisión. En la calle, me recargué contra la pared del banco. Las piernas me temblaban. Perdóname, señor, pero alguien tiene que hacerlo. Abrí mi cuaderno y anoté cada transacción. 3,200 de su dinero, 450 pesos de cargos por mora que había cubierto con mi propio efectivo. No tenía sentido dejar que las multas crecieran. Total personal invertido hasta ahora, 1,200 pesos. Era el dinero de los libros de Lucía. Pero Lucía entendería. Ella siempre entendía. Guardé el cuaderno y caminé hacia el metro. Tenía que regresar a la casa en Polanco antes de que Eduardo notara mi ausencia prolongada. Las siguientes semanas se convirtieron en ballet cuidadoso de pagos y prioridades. Encontré los estados de cuenta de su tarjeta de crédito, utilizada solo para pagos automáticos que ya no se procesaban. Llamé a cada compañía. Renegocié fechas. Establecí recordatorios en mi teléfono. El jardinero que mantenía el jardín frontal aceptó un plan de pagos. La empresa de Internet también. La cuenta del hospital, deuda médica de María, era demasiado grande para mí, pero convencí a la administradora de congelar los intereses. Y la transferencia de Valentina. Esa me costó 2 viajes al banco y 3 llamadas al colegio en Madrid, practicando mi mejor voz profesional. Habla de la oficina del arquitecto Santillán. Hubo un error técnico con la transferencia. Lo arreglé. Pagué la diferencia faltante, 2,800 pesos de mi fondo de emergencia, y establecí pago automático desde su cuenta para los próximos meses. Valentina nunca sabría que estuvo a punto de ser expulsada. Eduardo tampoco. Anoté cada peso en mi cuaderno, cada decisión, cada llamada. Algún día, si alguna vez descubría lo que había hecho, podría mostrarle exactamente qué, cuándo y por qué. Pero esperaba nunca tener que hacerlo. Camila, ¿café? Casi dejé caer la bandeja de limpieza. Eduardo estaba en la puerta de su estudio, algo inusual. Generalmente solo salía para rellenar su taza a las 4 de la tarde. Eran las 10 de la mañana. Señor, estoy tomando un descanso. Pensé que... Se encogió de hombros incómodo. ¿Quieres café? Ya preparé una jarra. Algo había cambiado en su expresión. Menos hielo, más confusión. Claro, gracias. Lo seguí al estudio. Él sirvió 2 tazas y me ofreció una. Nos quedamos de pie, el silencio denso entre nosotros. El Internet funciona mejor, dijo finalmente. Más rápido. ¿Notaste algo diferente? El corazón me dio un vuelco. No, señor. Bebió su café. Y el gas. Llegó un técnico ayer a revisar el medidor. Dijo que habían reactivado el servicio por pagos recibidos, pero yo no recuerdo haber pagado. Quizá fue automático. Quizá. Me estudió por encima del borde de su taza. Las cosas funcionan muy bien últimamente, la casa, todo. Es mi trabajo, señor. Tu trabajo es limpiar, no es... Se detuvo. ¿Arreglaste el jardín de la azotea? Mierda. Estaba regando las plantas, no quería que murieran. Nadie te pidió que lo hicieras. Lo sé.
Mi esposa plantó ese jardín. Lo imaginé. Ella tenía buen gusto. Eduardo dejó su taza con demasiada fuerza. No hables de ella como si la conocieras. Tiene razón. Disculpe. Dejé mi café sin tocar. Volveré a mi trabajo. Salí antes de que pudiera ver las lágrimas. La llamada llegó 2 semanas después. Señor Santillán. Una voz masculina, profesional. Habla Jorge Méndez, su contador. Eduardo puso el teléfono en altavoz. Yo estaba limpiando la sala. Él revisaba correo en el sofá. Jorge, ¿qué necesitas? Solo verificar unos movimientos curiosos en su cuenta personal. Hubo algunos cheques rebotados el mes pasado, nómina para el estudio, pero de alguna manera se resolvieron. ¿Hizo transferencias que no me reportó? El ambiente se congeló. ¿Cheques rebotados? Sí, pero alguien cubrió los faltantes. Pensé que tal vez usted había movido fondos entre cuentas. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden para la declaración trimestral. No moví nada. Oh, pausa. Bueno, entonces no sé quién... Jorge se aclaró la garganta. ¿Alguien más tiene acceso a sus cuentas? Eduardo me miró. Yo mantuve los ojos en el librero que estaba limpiando. Investigaré. Gracias, Jorge. De nada. Y Eduardo, considere contratar a alguien para manejar las finanzas del hogar. Ya sé que María lo hacía todo, pero han pasado 2 años. Su cuenta personal es un desastre. El estudio está impecable, pero su casa... Suspiró. Solo piénselo. Colgó. El silencio llenó la habitación como gas tóxico. Camila. Señor, ¿sabes algo sobre esto? Mentir sería más fácil, más seguro. No, señor. Me creía. Podía sentirlo, pero la semilla de duda estaba plantada. Señora Mendoza me encontró sacando la basura el martes siguiente. Camila, qué bien que te veo. La vecina de 60 años, siempre perfectamente arreglada, me sonrió con calidez que no llegaba a sus ojos. Era el tipo de mujer que coleccionaba chismes como otras personas coleccionaban estampillas. Buenas tardes, señora Mendoza. Dile a Eduardo que qué suerte tiene de poder confiar tanto en su personal. Te vi el otro día en el banco haciendo depósitos a su cuenta. Mi hija trabaja ahí, ¿sabes? Me comentó. Qué responsabilidad tan grande. El mundo se inclinó. Yo solo hacía un mandado. Por supuesto, pero no cualquiera dejaría a la empleada manejar sus finanzas, ¿verdad? Eduardo debe apreciarte mucho, me guiñó un ojo. O está demasiado distraído con su trabajo para darse cuenta del tesoro que tiene en casa. Se alejó tarareando, dejándome paralizada en la banqueta. Su hija trabajaba en el banco. Eduardo lo sabría para el final del día. Llegó a casa temprano, las 6 de la tarde, inusualmente temprano para él. Su hermana Lucía venía con él. Ella me estudió con la misma calidez que un cirujano estudiando un tumor. Camila, ¿verdad? Lucía Santillán. Mucho gusto, señora. No soy señora, soy licenciada. Sonrisa afilada. Abogada corporativa. Por supuesto que lo era. Eduardo se veía incómodo. Lucía vino a cenar. ¿Podrías preparar algo? Claro. Escapé a la cocina. Sus voces me siguieron. No intentaban ser discretos. Eduardo, necesito que me escuches. No empieces. Ya te robaron una vez, justo después de que murió María. Cuando estabas vulnerable, Camila no es como Rosa María. ¿Y cómo lo sabes? Porque es tímida y eficiente. Eso es exactamente lo que diría alguien que está planeando. Basta. Silencio. Luego la voz de Lucía, más suave pero más peligrosa. Está yendo al banco manejando tu dinero. ¿Le diste permiso? No. ¿Sabes cuánto ha movido? No. Entonces averígualo, antes de que sea demasiado tarde. Me temblaban las manos mientras cortaba verduras. La conversación continuó en murmullos que no pude escuchar. Pero no necesitaba escuchar más. Eduardo ahora sabía de los bancos. Y su hermana, abogada, protectora, desconfiada, había plantado el veneno perfecto. Esa noche, después de que Lucía se fuera, encontré a Eduardo en su estudio. Tocó antes de que pudiera. Pasa. Entré. Él estaba sentado en su escritorio, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. ¿Necesita algo, señor? Siéntate. Prefiero estar de pie. Siéntate, Camila. Me senté en el borde del sofá de lectura, la espalda rígida. Eduardo no se volvió. Doña Rosa trabajó para mi familia 20 años. La considerábamos parte de nosotros.
Cuando María enfermó, ella estuvo ahí. Cuando María murió, su voz se quebró levemente. Rosa me sostuvo cuando ni siquiera podía sostenerme yo mismo. No supe qué responder. 6 meses después, descubrí que había estado robándome. 20,000 pesos en 3 meses. Joyas de María vendidas. Dinero de mi cartera. Pensó que yo estaba demasiado perdido para notarlo. Mi estómago se retorció. Tenías razón, no eres Rosa María. Finalmente se volvió. Sus ojos eran pozos de dolor. Pero tampoco sé quién eres, y eso me asusta, Camila. Me puse de pie. Señor Santillán, si necesita que renuncie... No dije eso. Entonces, ¿qué necesita? Necesito... Se pasó las manos por el cabello. No lo sé. Salí de su estudio sintiendo las paredes cerrándose. En mi bolso, guardado en mi casillero junto a la cocina, mi cuaderno contenía cada verdad que él necesitaba ver, pero mostrárselo significaría admitir que había cruzado líneas, que había invadido su privacidad, que había tomado decisiones que no me correspondían. Significaría el fin de este trabajo que mis hermanos necesitaban. Así que guardé silencio, y Eduardo, consumido por fantasmas y traiciones pasadas, planeaba su trampa. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Camila, esa mezcla devastadora de decepción y comprensión, como si yo hubiera confirmado exactamente lo que ella temía, que para mí nunca había sido más que una sospechosa con delantal. A las 6 de la mañana me rendí. Preparé café y me senté en la cocina con su cuaderno. 3 meses de anotaciones meticulosas. Cada cuenta, cada llamada, fechas, montos, notas al margen con su letra cuidadosa. 15 de marzo, llamé a CFE, negocié plan de pagos. Cubrí cargo por mora 450 personal. Total deuda reducida 12,000 a 8,510. 22 de marzo, transferencia escolar Valentina. Faltaban $2,800. Cubrí diferencia, fondo emergencia personal. Establecí pago automático para evitar futuras fallas. 3 de abril. Hospital llamó por cuenta señora María. Negocié congelamiento de intereses. No puedo cubrir monto principal, 45,000, pero evité que pasara a cobranza. Página tras página de sacrificio silencioso. Al final del cuaderno, un total. 6,750 pesos de su propio dinero invertido en mantener mi vida funcionando. Casi la mitad de su salario mensual. La náusea me golpeó tan fuerte que tuve que correr al baño. Después, sentado en el piso frío de azulejos, llamé a Jorge. Eduardo, son las 6:30 de la mañana. Necesito que hagas algo hoy. Urgente. ¿Qué pasó? Deposita 15,000 pesos en esta cuenta. Le di el número que Camila había anotado en la primera página, su cuenta personal. Y quiero un reporte completo de todos los pagos hechos desde mi cuenta personal en los últimos 3 meses. Cada uno. ¿Esto tiene que ver con los movimientos misteriosos? Solo hazlo, Jorge. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. A las 8 en punto, toqué el timbre del pequeño edificio en la colonia Doctores. La dirección estaba en su archivo de empleo. 3er piso, departamento 304. Camila abrió en pants y una camiseta gastada, el cabello suelto por primera vez desde que la conocía. Sus ojos estaban rojos. Señor Santillán, tengo algo que devolverte. Extendí el cuaderno. Y algo que decirte. Ella no tomó el cuaderno. No debería estar aquí. Lo sé, pero necesito que me escuches. ¿Para qué? ¿Para despedirme en persona? Para disculparme. Eso la detuvo. Ayer te puse una trampa porque soy un cobarde. Las palabras salieron ásperas, poco practicadas, porque hace 2 años alguien me robó cuando estaba vulnerable y decidí que nunca volvería a confiar. Decidí que era más seguro sospechar que sentir. Señor, déjame terminar. Abrí el cuaderno en la última página. 6,750 pesos. Eso es lo que gastaste de tu propio dinero, salvando mi vida mientras yo te trataba como a un mueble. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Jorge está depositando 15,000 en tu cuenta hoy. 6,750 de reembolso. El resto es interés y disculpa. Cerré el cuaderno. Y tu salario sube a 5,500 semanales, efectivo inmediato. No. ¿Perdón? No voy a aceptar su dinero de culpa. Su voz temblaba, pero era firme. Y no voy a aceptar un aumento que solo me hace sentir como
como una prostituta siendo pagada para olvidar una humillación. La palabra me atravesó como bala. Camila, no es... ¿Sabe qué es lo peor? Las lágrimas corrían libremente ahora. Que entiendo por qué lo hizo. Entiendo que le hayan hecho daño. Entiendo que sea difícil confiar, pero yo no soy su enemiga, señor Santillán. Nunca lo fui. Lo sé. ¿Lo sabe? ¿De verdad? Porque ayer en su estudio, la forma en que me miró, se limpió las mejillas con rabia. Vi mi futuro completo en esa mirada. Trabajar duro, ser honesta, hacer todo correcto, y aún así, siempre ser sospechosa. Siempre ser la empleada que probablemente está robando. Cada palabra era un golpe que merecía. Tenías razón ayer, dije en voz baja. No era tu lugar organizarme la vida. Te excediste en tus responsabilidades. Ella asintió, derrotada. Pero yo también tenía responsabilidades, con mi hija, con el legado de María, con mi propia vida. Sostuve su mirada. Y las abandoné todas porque era más fácil ahogarme que nadar. Tú no te excediste, Camila. Hiciste lo que yo debía haber hecho hace 2 años. Señor, Eduardo. Mi nombre es Eduardo. No puedo llamarlo. Si vamos a empezar de nuevo, empieza por ahí. Extendí mi mano. Eduardo Santillán, arquitecto desastroso, padre ausente y aparentemente incapaz de mantener su propia casa en orden. Ella miró mi mano como si fuera trampa. Lentamente la estrechó. Camila Reyes, maestra inconclusa, hermana mayor y aparentemente incapaz de no entrometerse. Eso nos hace un buen equipo. ¿Qué? Regresa. Las palabras salieron desesperadas. Por favor, no como empleada que solo limpia. Como, no sé, como alguien que entiende el desastre y no le da miedo ayudar a arreglarlo. Está ofreciéndome un puesto diferente. Estoy ofreciéndote el mismo puesto, pero con la verdad sobre la mesa. Sí, necesito que la casa funcione, pero también necesito... Tragué saliva. Necesito recordar cómo vivir, y tú pareces saber cómo hacer eso. Camila se mordió el labio. Su hermana no va a aprobar esto. Mi hermana no vive aquí. Su hija tampoco. Valentina es inteligente, más de lo que a veces reconozco. Pensé en nuestra última videollamada, cómo había comentado, «Papá, te ves menos muerto últimamente». ¿Qué cambió? Camila había cambiado. La casa había cambiado. Yo estaba cambiando. El dinero y el aumento no son negociables, dije firmemente. Hiciste un trabajo que valía eso y más. Y voy a aprender a manejar mis propias finanzas. Te lo prometo. Pero primero necesito entender qué demonios hiciste para arreglarlo todo. Una sonrisa pequeña tocó sus labios. ¿Quiere un tutorial de finanzas personales básicas? Necesito desesperadamente uno. Ella suspiró. Está bien, regreso, pero con condiciones. Las que sean. Me reembolsa lo que gasté, pero el aumento espera 3 meses. Quiero ganármelo, no recibirlo por lástima. De acuerdo. Y usted aprende a pagar sus propias cuentas. Yo superviso, pero usted lo hace. Hecho. Y nunca vuelve a probarme. Su voz se endureció. Si tiene dudas, pregunta. Si tiene problemas, habla. Pero no más trampas. Te lo prometo. Extendió su mano otra vez. Entonces, trato. La estreché y algo se asentó en mi pecho. Algo que se sentía peligrosamente parecido a esperanza. La siguiente semana fue revelación. Camila llegaba a las 8, pero ahora yo bajaba de mi estudio a las 10 para café. No en mi oficina, en la cocina. Nos sentábamos en la barra, y ella me enseñaba sobre presupuestos y prioridades, y por qué dejar que las cuentas se acumularan era más caro que pagarlas a tiempo. Es matemática básica, Eduardo. Usaba mi nombre ahora, aunque todavía le costaba trabajo. Un cargo por mora de 500 pesos no suena como mucho, pero si tienes 10 cuentas vencidas, son 5,000 pesos que literalmente tiraste a la basura. María manejaba todo esto, yo solo dejaba que pasara. Lo sé. Su voz era gentil. Pero ella ya no está. Y Valentina necesita un padre que funcione. Hablar de Valentina abrió otra puerta. Tiene 17. Está en el Colegio Americano de Madrid, terminando su bachillerato. Mostré fotos en mi teléfono. Es brillante. Aterradoramente brillante. Quiere estudiar trabajo social. ¿Trabajo social? Camila sonrió. No lo que esperarías de la hija de un arquitecto exitoso.
Dice que quiere ayudar a la gente, no diseñar edificios para gente rica. Sentí orgullo mezclado con culpa. Se fue a España hace año y medio. Necesitaba espacio después de María. Debió ser muy duro para ella. Tenía 15 años. Vio a su madre deteriorarse durante 8 meses y luego tuvo que ver a su padre convertirse en zombi. Cerré el teléfono. No sé si alguna vez me perdonará por eso. Ya lo hizo. Camila señaló la pantalla. ¿Ves cómo firma sus mensajes? Te quiero, papá. No, papá, no, Eduardo, te quiero. Ella no te culpa. Algo se rompió en mi garganta. Cuéntame de tus hermanos, dije rápidamente, cambiando el tema antes de desmoronarme. Su rostro se iluminó. Mateo tiene 21 años, estudia ingeniería civil, pero trabaja en construcción para ayudar con gastos. Me preocupa. ¿Por qué? El trabajo es peligroso. Anda en andamios de edificios altos. La semana pasada me llamó con una historia de cómo casi se cae de un 10º piso. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café. Le digo que renuncie, que yo puedo cubrir todo, pero es orgulloso, como nuestro padre. ¿Y tu hermana? Lucía, 19 años, estudiando biología en la Universidad de Oaxaca. Quiere entrar a medicina. El orgullo brillaba en su voz. Es la más inteligente de los 3. Lee libros de fisiología humana por diversión. Cuando nuestros padres murieron, ella tenía 13. Pensé que se perdería, pero sacudió la cabeza maravillada. Se volvió más fuerte. Como tú. Yo no soy fuerte. Solo hago lo necesario. Eso es exactamente lo que significa ser fuerte. Nuestras miradas se sostuvieron un momento demasiado largo. Camila se levantó rápidamente. Debería seguir con la limpieza. Camila. Sí, gracias. Por todo, pero especialmente por... Busqué las palabras correctas. Por no rendirte con la persona que ni siquiera podía cuidarse a sí misma. Ella sonrió. Pequeña, pero real. Alguien cuidó de mí cuando lo necesité. Solo estoy devolviendo el favor. Salió de la cocina y yo me quedé ahí, sintiendo cómo las paredes que había construido alrededor de mi corazón comenzaban a agrietarse. El timbre sonó. Fui a abrir, todavía sonriendo. Lucía estaba en la puerta, brazos cruzados, expresión de abogada lista para interrogatorio. Necesitamos hablar. La sonrisa murió. Lucía, no es buen momento. Vi el depósito a nombre de Camila Reyes. Entró sin invitación. 15,000 pesos, Eduardo. ¿En serio? Es complicado. No, es predecible. Se volvió hacia mí. Estás teniendo un apego inapropiado con la empleada. La psicóloga que te recomendé advirtió sobre esto. No sabes de qué hablas. Entonces explícame. Explícame por qué de repente estás pagándole cantidades enormes. ¿Por qué te ves vivo otra vez? No tuve respuesta. Porque ella tenía razón, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Valentina llegó un martes de junio con 3 maletas y una expresión que conocía demasiado bien. Era la misma que usaba María cuando estaba molesta, pero fingía no estarlo. «Papá», me abrazó en el aeropuerto, pero su cuerpo estaba tenso. «Te ves diferente. Mejor, espero. Diferente». Me estudió con esos ojos demasiado perceptivos. 17 años y ya veía a través de todas mis mentiras. La casa también se ve diferente. Porque lo estaba. Camila había revivido el jardín frontal. Las ventanas brillaban. Había flores frescas en la entrada. No las rosas que María amaba, pero caléndulas alegres que hacían que la casa se sintiera menos como mausoleo. Contraté nueva ayuda después de que doña Rosa se jubilara. Ya veo. Su tono era neutro, pero algo afilado acechaba debajo. En el auto, Valentina revisó su teléfono, respondiendo mensajes de sus amigas en Madrid. Pero la sentí observándome de reojo. ¿Cómo va la escuela? Terminé bachillerato. Las calificaciones llegan la próxima semana. Estoy orgulloso de ti, mi amor. Pausa. Tía Lucía me llamó la semana pasada. Por supuesto que lo hizo. ¿Ah, sí? Me contó cosas interesantes. Guardó su teléfono. Sobre cambios en la casa, sobre tu nueva empleada. Camila es muy eficiente. ¿Solo eficiente? Apreté el volante. ¿Qué te dijo exactamente tu tía? Que te preocupas demasiado, que estás vulnerable. Me miró directamente. Que debo tener cuidado con cierto tipo de personas que se aprovechan de viudos solitarios.
La furia me inundó. Lucía no tiene derecho. Tiene todo el derecho, es mi familia, me cuida. Valentina se volvió hacia la ventana, como mamá hubiera querido. El resto del viaje transcurrió en silencio pesado. Camila estaba en la cocina cuando llegamos. Se había ofrecido a preparar la comida de bienvenida de Valentina. Pozole, el favorito de mi hija según yo le había comentado semanas atrás. Valentina, ella es Camila. Camila se limpió las manos en el delantal y extendió una con sonrisa cálida. Mucho gusto. Tu papá habla mucho de ti. Valentina miró la mano extendida como si fuera serpiente. Hola. No la estrechó. Huele bien. Pozole, espero que te guste. Mi mamá hacía el mejor pozole. Valentina dejó caer las palabras como piedras. Nadie puede igualarlo. El rostro de Camila no cambió, pero vi cómo sus hombros se tensaron levemente. Seguramente, yo solo pensé que sería buen gesto de bienvenida. Qué considerado. Valentina tomó su maleta. Voy a desempacar. Subió las escaleras sin mirar atrás. Camila se volvió hacia la estufa, revolviendo el pozole con demasiada concentración. Lo siento, dije en voz baja. Está pasando por mucho. El cambio de España, las presiones de la escuela. No tienes que disculparte por ella. Camila mantuvo la voz firme. Tiene derecho a proteger la memoria de su mamá. Tú no eres una amenaza para esa memoria. ¿No? Finalmente me miró. Eduardo, soy la nueva mujer en la casa de su madre. Claro que soy una amenaza. No supe qué responder porque tenía razón. Las siguientes semanas fueron campo minado. Valentina era educada, nunca abiertamente grosera, pero cada interacción con Camila estaba cargada de hielo cortés. Camila, ¿podrías servir la cena? Gracias. Camila, se te olvidó limpiar mi baño. ¿Podrías hacerlo cuando tengas tiempo? Camila, papá y yo cenaremos solos esta noche. Puedes retirarte temprano. Cada Camila, un recordatorio. Eres la empleada, no familia. Camila lo soportaba con gracia que me partía el corazón. Nunca se quejaba, nunca respondía. Solo hacía su trabajo y se mantenía invisible. Pero yo la veía encogerse un poco más cada día. El viernes, Lucía y Patricia, la mejor amiga de María, vinieron a cenar. Insistencia de Valentina. Necesitamos tiempo en familia, había dicho con voz dulce que no engañaba a nadie. Camila sirvió la cena en el comedor formal, algo que yo había evitado desde la muerte de María. 8 sillas, solo 4 ocupadas. Los fantasmas llenaban el resto. Camila, ¿podrías traer más vino? Valentina ni siquiera la miró al hablar. Claro, señorita. Cuando Camila salió, Patricia habló. Eduardo, ¿estás seguro de que esto es apropiado? ¿Qué cosa? Una empleada tan joven, tan... buscó la palabra. Presente. Hace su trabajo excelentemente. No dudo de su trabajo. Lucía tomó su copa de vino. Dudo de tus motivaciones para mantenerla aquí. Disculpa, 15,000 pesos de reembolso, aumento de salario. Te ves más feliz de lo que te he visto en 2 años. Me estudió con ojos de abogada. Hermano, sé que estás solo. Sé que duele. Pero esto... ¿Esto qué? Ella es la empleada, Eduardo. Patricia lo dijo gentilmente, pero las palabras cortaban igual. Es joven, necesita el trabajo. Depende de ti económicamente. ¿En serio crees que cualquier sentimiento que pueda expresar es genuino? La rabia burbujeó en mi pecho. No sabes de qué hablas. Entonces ilumínanos. Lucía se inclinó hacia adelante. Explica por qué de repente estás tomando café con ella todas las mañanas. ¿Por qué la miras como solías mirar a María? No es así, papá. La voz de Valentina era pequeña, vulnerable. ¿Es verdad? ¿Sientes algo por ella? Todas me miraban. Esperando respuesta, Camila apareció en la puerta con la botella de vino congelada. Había escuchado todo. Camila, disculpen la interrupción. Dejó la botella en la mesa con manos temblorosas. ¿Necesitan algo más? No, gracias. Patricia sonaba incómoda ahora. Puedes retirarte. Espera, empecé. Pero Camila ya había salido, sus pasos rápidos hacia la cocina. Lucía suspiró. Esto es exactamente el problema, Eduardo. Mírala. Obviamente está desarrollando sentimientos inapropiados. Es una niña pobre de Oaxaca, tú eres arquitecto exitoso en Polanco. Claro que va... ¿Va a qué? Mi voz salió peligrosamente baja.
¿Enamorarse del dinero? ¿Fingir cariño para asegurar su trabajo? No lo dice con maldad. Patricia tocó mi brazo. Solo que las circunstancias hacen que sea imposible saber qué es real. El desequilibrio de poder, ella no es así. ¿Y cómo lo sabes? Valentina sonaba al borde del llanto. ¿Porque te hace sentir bien? Porque llena el vacío que dejó mamá. Nadie puede llenar ese vacío, y ella no está intentándolo. Entonces, ¿qué está haciendo? Lucía cruzó los brazos. Porque desde afuera, Eduardo, se ve exactamente como lo que es. Una chica lista, asegurando su futuro con un hombre vulnerable. Me puse de pie. Salgan de mi casa. Eduardo. Ahora. Patricia y Lucía intercambiaron miradas. Se levantaron lentamente. Solo piénsalo, dijo Lucía en la puerta, antes de que esto se convierta en algo que lastime a todos, especialmente a tu hija. Después de que se fueron, encontré a Valentina llorando en el sofá. Mi hijita. ¿La amas? Preguntó sin mirarme. ¿Amas a la empleada? Valentina, es complicado. No es complicado. Es simple. Se volvió, las lágrimas corrían libremente. O reemplazas a mamá o no, o ella significa algo o no. Solo dime la verdad. No estoy reemplazando a tu mamá. Nadie puede hacer eso. Pero sientes algo por ella. No pude mentirle. No lo sé. Tal vez, pero no es... No planeé esto, Valentina. Nadie planea traicionar a las personas que ama. Se limpió la cara con rabia. Pero lo hacemos de todas formas. Subió a su cuarto y cerró la puerta. Me quedé en la sala vacía, rodeado por el desastre de la cena, y sentí como todo se desmoronaba. Encontré a Camila en la cocina a las 5 de la mañana siguiente. No podía dormir. Bajé por agua y vi luz en la cocina. Ella estaba sentada en la barra con su laptop, la vieja que había mencionado usar para buscar cursos en línea. Camila. Cerró la laptop rápidamente, pero no antes de que viera el documento abierto. Carta de renuncia. No. La palabra salió desesperada. No puedes renunciar. Sí puedo. Mantuvo la voz firme. Es lo correcto. ¿Correcto para quién? Para todos. Se bajó del banco. Tu hija me odia. Tu hermana piensa que soy cazafortunas. Tu familia entera cree que te estoy manipulando. Y tú... Su voz se quebró. Ni siquiera pudiste responder la pregunta. ¿Qué pregunta? Si sientes algo por mí. El aire desapareció de la habitación. Porque yo sí siento algo por ti, Eduardo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Y eso me convierte exactamente en lo que ellos piensan. La empleada pobre que se enamoró del jefe rico. El cliché perfecto. No es... Sí lo es. Se limpió la cara. Y lo peor es que ni siquiera puedo estar segura de que sea real. ¿Te quiero por quién eres? ¿O porque me salvaste con ese trabajo cuando mi familia lo necesitaba? ¿Cómo puedo saber la diferencia cuando cada peso que gano viene de ti? No tenía respuesta. Así que renuncio, consigues a alguien nuevo. Yo encuentro otro trabajo y ambos podemos... Se ahogó. Ambos podemos olvidar este error. No es un error. Entonces, ¿qué es? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Antes de que pudiera responder, escuché pasos en las escaleras. Valentina apareció en la puerta de la cocina, el cabello despeinado, en pijama. Nos miró a ambos, las lágrimas de Camila, mi expresión desesperada, y algo cruzó su rostro. No era ira, era comprensión, y tal vez, solo tal vez, algo parecido a la culpa. Papá. Su voz era pequeña. Creo que necesitamos hablar. Pero Camila ya había tomado su bolso. Señor Santillán, recibirá mi renuncia formal por correo. Camila, por favor, cuide a su hija. Ella te necesita más que yo. Salió por la puerta trasera antes de que pudiera detenerla, y yo me quedé ahí, mirando a mi hija, preguntándome cuándo exactamente había perdido el control de mi vida, o si alguna vez lo había tenido. El teléfono de Camila sonó a las 6 de la mañana, 3 días después de su renuncia. Yo estaba en la cocina, no había dormido otra vez, cuando escuché su voz quebrada desde el pasillo donde había respondido. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Está consciente? Me acerqué. Ella estaba contra la pared, las piernas temblando. Voy para allá. Sí. Dile que voy para allá. Colgó. El teléfono cayó de sus manos. ¿Camila? Mateo. Su voz no sonaba como la suya.
Hubo un accidente en la construcción. Se cayó de un andamio. Tercer piso. El mundo se inclinó. Está vivo. En el hospital en Oaxaca. Tiene fractura de fémur, costillas rotas, posible conmoción. Las lágrimas comenzaron. Lucía está histérica. Mi abuela no puede manejar esto sola. Te llevo al aeropuerto. No necesito, no es oferta. Es lo que voy a hacer. Tomé las llaves. ¿Tienes que empacar algo? Yo, no. Tengo ropa en casa. Se pasó las manos por el cabello. Eduardo, no sé cuándo voy a regresar. Mateo va a necesitar cirugía, recuperación. Alguien tiene que cuidarlo. Y Lucía no puede dejar la universidad ahora. Está en medio de exámenes finales. Eso no importa ahora. Sí importa. Me miró con ojos devastados. Mi renuncia sigue en pie. Esto solo lo hace oficial. En el auto hacia el aeropuerto intenté hablar 3 veces. 3 veces las palabras se atascaron en mi garganta. Finalmente, déjame ayudar. La cirugía, el hospital, lo que necesiten. No, Camila. No, Eduardo. Su voz era firme a pesar de las lágrimas. No voy a aceptar tu dinero. No voy a hacer tu proyecto de caridad. No es caridad, es... ¿qué? ¿Culpa? ¿Compensación por la forma en que tu familia me trató? O peor, ¿un intento de mantenerme atada a ti con deuda? Las palabras me golpearon como puñetazos. Nunca pensé eso, pero así es como se siente. Se limpió las mejillas con rabia. Toda mi vida he trabajado para no deber nada a nadie, para mantener mi dignidad, y estos últimos meses contigo, su voz se quebró. Me hiciste olvidar esa regla. Me hiciste pensar que podía ser algo más que la empleada pobre, que podíamos ser iguales. Podemos serlo, no mientras yo necesite tu dinero para que mi hermano no muera en un hospital público. Se volvió hacia la ventana. No mientras cada peso que tengo venga de tu billetera. Llegamos al aeropuerto. Camila abrió la puerta antes de que pudiera apagar el motor. Camila, espera. Gracias por todo, Eduardo, de verdad. Me miró una última vez. Cuida a Valentina. Ella te necesita más de lo que crees. Yo te necesito. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo sé, y ese es el problema. Se fue corriendo hacia la terminal y yo me quedé en el auto, incapaz de moverme, viendo cómo desaparecía entre la multitud. Los siguientes 3 días fueron infierno. No trabajaba, no comía, apenas dormía. Revisaba mi teléfono cada 5 minutos esperando mensajes que no llegaban. Valentina me observaba desde la distancia, cautelosa, preocupada, pero sin hablar. El 4.º día su paciencia se rompió. «Papá, necesitas comer algo. No tengo hambre. Hace 3 días que no comes nada excepto café. Estoy bien». «No, no lo estás». Se sentó frente a mí en la mesa del comedor. «Estás destruido». Y es por ella. No lo negué. Tía Lucía tenía razón, ¿verdad? Valentina jugaba con sus manos. Desarrollaste sentimientos por Camila. Sí. ¿La amas? La pregunta directa me dejó sin aliento. No lo sé. Tal vez. Pero no importa ahora. ¿Por qué no? Porque ella se fue. Porque su hermano la necesita. Porque tiene razón. No puedo ofrecerle nada sin que parezca que la estoy comprando o controlando o... Me pasé las manos por el cabello. No hay forma de hacer esto bien, Valentina. Mi hija me estudió con esos ojos demasiado sabios. ¿Puedo decirte algo? ¿Algo que probablemente no quieres escuchar? Adelante. Eres un cobarde. Las palabras me atravesaron. Valentina, no, escúchame. Se inclinó hacia adelante. He estado observando. Los últimos días antes de que ella renunciara, la forma en que la mirabas, la forma en que tú brillabas cuando ella estaba cerca. No te había visto así desde antes de que mamá se enfermara. Tu mamá está muerta, papá, lo dijo gentilmente pero firmemente. Y yo pasé 2 años viendo cómo te morías con ella. Dejaste de vivir, dejaste de sentir, te convertiste en fantasma. Las lágrimas me quemaban los ojos. Luego llegó Camila, y de repente recordaste cómo sonreír, cómo reírte, cómo estar presente. Valentina tomó mi mano. Yo estaba enojada porque pensé que estabas reemplazando a mamá. Pero no es eso, ¿verdad? No, nadie puede reemplazar a tu mamá. Lo sé, y Camila tampoco está intentándolo. Apretó mi mano.
Ella solo te ayudó a recordar cómo vivir, y yo fui horrible con ella por eso. Tenías derecho a estar enojada. No, no tenía derecho. Su voz se quebró. Mamá me enseñó algo antes de morir. ¿Recuerdas esa última conversación que tuvimos solo ella y yo? Asentí. María había insistido en tiempo a solas con Valentina 2 días antes de su muerte. Me dijo, el amor respeta a las personas dándoles opciones, no protegiéndolas de las decisiones. Me estaba hablando de ti, papá. Me estaba diciendo que cuando ella se fuera, yo tenía que dejarte seguir adelante. Dejarte elegir vivir de nuevo. Las lágrimas corrían libremente ahora. Y en lugar de eso, te hice sentir culpable. Te hice sentir que amar a alguien más era traición. Valentina también lloraba. Lo siento, papá. Lo siento mucho. La abracé, ambos llorando, liberando 2 años de dolor contenido. Entonces, dijo finalmente, limpiándose la cara, ¿por qué sigues aquí? ¿Qué? Camila está en Oaxaca, sola, lidiando con una crisis familiar terrible, y tú estás aquí, revolcándote en miseria. Me miró con determinación. ¿Por qué no has ido tras ella? Porque ella dijo que no quería mi ayuda, que no quería ser mi caridad. No te pidió caridad, papá, te pidió igualdad. Valentina se puso de pie. Y tú, en lugar de encontrar la forma de dársela, te rendiste. Decidiste que era más fácil dejarla ir que pelear por ella. No es tan simple. Sí lo es. Mamá me enseñó sobre dar opciones, ¿recuerdo? Bueno, ¿le has dado a Camila la opción de elegirte? La opción real donde ella no depende de ti económicamente, donde puede decir que sí o que no libremente. ¿Cómo se supone que haga eso? No lo sé. Esa es tu parte, cruzó los brazos. Pero sé que quedarte aquí sintiéndote miserable no es la respuesta. Y sé que mamá estaría furiosa viéndote desperdiciar esta oportunidad de ser feliz. Me quedé mirándola, mi hija de 17 años, que de repente parecía mucho mayor. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando dejé de ser egoísta. Sonrió tristemente. Algo que debiste haber hecho hace días. Tenía razón, completamente, devastadoramente razón. Si voy a Oaxaca, empecé lentamente. No puedes llegar con soluciones. No puedes llegar con dinero. Valentina me conocía demasiado bien. Tienes que llegar con honestidad, con vulnerabilidad. Tienes que darle algo que ella pueda elegir libremente. Y si dice que no, entonces respetas eso. Porque eso es lo que significa amor real. Me miró directamente. Pero al menos habrás intentado. Al menos le habrás dado la opción. Me puse de pie. El primer propósito real fluyendo por mis venas en días. ¿Estarás bien aquí sola? Papá, tengo 17 años y he vivido en España el último año y medio. Creo que puedo manejar unos días sola en mi propia casa. Llama a tu tía Lucía, sí. No voy a llamar a la tía Lucía. Ella solo te va a decir que esto es una idea terrible. Valentina me empujó hacia las escaleras. Ve a empacar. Busca el siguiente vuelo a Oaxaca. Y papá, sí, trae flores, no rosas. Caléndulas, las que ella puso en la entrada. Sonrió. Ella merece flores propias, no fantasmas de mamá. La abracé fuerte. Te amo, mijita. Yo también te amo. Ahora ve, y no regreses sin una respuesta, cualquiera que sea. Reservé el vuelo de las 6 de la tarde. Mientras empacaba, mi teléfono sonó. Un mensaje de Camila, el primero en 4 días. Mateo salió de cirugía. Está estable. Gracias por preguntar. Respondí rápidamente. Me alegra escuchar eso. ¿Cómo estás tú? 3 puntos parpadeando. Luego nada. Esperé 5 minutos. 10. Finalmente, sobreviviendo. Eso es todo. Escribí y borré 5 respuestas diferentes. Al final, te veo pronto. Enviado antes de poder arrepentirme, los 3 puntos volvieron, desaparecieron, volvieron. ¿Qué? Necesitamos hablar, en persona, si me lo permites. Larga pausa. Eduardo, no sé si es buena idea. Lo sé, pero necesito intentarlo. ¿Me das esa oportunidad? 10 minutos sin respuesta. 20, media hora. Justo cuando estaba subiendo al auto para ir al aeropuerto, llegó su mensaje. Estoy en el Hospital General de Oaxaca, habitación 304. Pero Eduardo, no traigas dinero, no traigas soluciones. Si vienes, ven solo como tú.
Leí el mensaje 3 veces. Luego respondí, en camino. En la floristería del aeropuerto, compré el ramo más grande de caléndulas que tenían. No rosas, nunca más rosas. Estas flores eran solo para Camila. Y esta vez iba a hacerlo bien, o al menos iba a intentarlo. Oaxaca me golpeó con calor húmedo y el olor a tlayudas asándose en la calle. El taxi me dejó frente al Hospital General, un edificio de concreto de 4 pisos que había visto días mejores. Nada como los hospitales privados de Polanco. Esto era México real. El que yo había olvidado existía en mi burbuja de privilegio. Caminé por los pasillos con mi ramo ridículo de caléndulas, recibiendo miradas curiosas de enfermeras y familiares que acampaban fuera de las habitaciones. Habitación 304. Toqué suavemente. «Adelante». La voz de Camila sonaba exhausta. Abrí la puerta. La habitación era pequeña, 2 camas, solo una ocupada. Mateo estaba sentado con la pierna en tracción, el rostro magullado pero despierto. Una mujer mayor, probablemente la abuela, dormitaba en una silla. Y Camila se veía destruida. Sin maquillaje, el cabello en una trenza despeinada, ropa que claramente había usado 2 días seguidos. Pero cuando me vio, sus ojos se llenaron de algo entre sorpresa y algo peligrosamente parecido a alivio. «Eduardo». «Hola». Levanté las flores torpemente. «Trajiste flores». Una sonrisa pequeña tocó sus labios. «Caléndulas». Parecían apropiadas. Mateo nos observaba con interés agudo. «¿Este es tu jefe?» «Ex jefe», corrigió Camila rápidamente. «Mateo, él es Eduardo Santillán. Eduardo, mi hermano Mateo». Extendí mi mano. Él la estrechó con fuerza sorprendente para alguien recién salido de cirugía. «Gracias por cuidar a mi hermana. Ella fue quien me cuidó a mí», dije honestamente. «Y no vine como su jefe. Vine como...» Miré a Camila, como alguien que necesita disculparse. La abuela se despertó, nos estudió a ambos con ojos que veían demasiado y anunció: «Voy por café. Vengo en 1 hora». Se levantó y salió, dejando claro que era excusa más que necesidad. Mateo captó la indirecta. «Yo también debería estirar las piernas, excepto que no puedo», rió. Luego hizo una mueca de dolor. «Camila, ve con él. Necesitas aire. Has estado aquí 3 días seguidos. No puedo dejarte. Lucía viene en camino desde la universidad. Estaré bien 20 minutos». Me miró directamente. «20 minutos, arquitecto. Ni uno más». «Entendido». El jardín del hospital era más bien un patio de concreto, con algunas macetas intentando sobrevivir al calor. Camila se sentó en una banca bajo la única sombra disponible. Me senté junto a ella, manteniendo distancia respetuosa. «¿Cómo está realmente Mateo?» «Tuvo suerte, la fractura fue limpia. 6 semanas en yeso, luego terapia física. Podrá caminar normalmente». Exhaló temblorosamente. «Pero no podrá trabajar por meses, y la cuenta del hospital...» «No vine a hablar de dinero». «Entonces, ¿por qué viniste?» «Buena pregunta». «Porque mi hija de 17 años me llamó cobarde, y tenía razón». Eso captó su atención. «Valentina dijo que yo estaba tomando la decisión por ti, que en lugar de darte opciones reales, estaba protegiéndote de tener que elegir». Giré para mirarla directamente, y me di cuenta de que llevaba 2 años haciendo exactamente eso, protegiéndome del dolor eligiendo no sentir nada. Protegiéndote de una relación imposible, alejándome. «Eduardo, déjame terminar». «Por favor». Respiré hondo. No sé cuándo exactamente sucedió. Si fue cuando te vi organizando mi dinero en lugar de robarlo, o cuando reviviste el jardín de María sin que nadie te lo pidiera, o cuando preparaste el pozole favorito de Valentina, aunque sabías que ella te odiaría por intentarlo. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Pero en algún momento entre tu llegada y ahora, dejaste de ser la empleada y te convertiste en la persona que me recordó cómo vivir». Mi voz se quebró. «Y me aterra, Camila, porque mi hermana tiene razón sobre el desequilibrio de poder, y Valentina tenía razón sobre proteger la memoria de María, y tú tienes razón sobre cómo se ve desde afuera. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque Valentina también me enseñó algo. Me dijo que el amor respeta a las personas dándoles opciones, no protegiéndolas de las decisiones». Tomé sus manos, agrietadas por trabajo duro, temblorosas por agotamiento.
Así que vine a darte una opción. Una real. ¿Qué tipo de opción? No te estoy pidiendo que seas mi novia, no ahora, no así. Vi confusión en su rostro. Te estoy pidiendo que regreses a Ciudad de México, no como mi empleada, sino como estudiante. ¿Qué? María estableció un fondo de becas en su testamento, pequeño, privado, para estudiantes que mostraban promesa pero enfrentaban obstáculos, como ella había sido una vez. Saqué los papeles que había traído. Nunca lo he usado porque dolía demasiado, pero ella lo creó para gente exactamente como tú. Camila miró los documentos sin tomarlos. La beca cubre colegiatura completa, libros y manutención modesta por 2 años, lo que necesitas para terminar tu título de maestra. Vivirías con una familia anfitriona que colabora con el programa, no conmigo. Tendrías tu propio dinero, tu propia vida. Eduardo, esto es demasiado. Y entonces, continué, si todavía quieres, si después de tener tu propio espacio, tu propia independencia, tu propio dinero que no viene de mí, todavía sientes algo, te cortejo, apropiadamente, cenas, museos, caminatas en el parque, como 2 personas iguales que se están conociendo. ¿Me estás pidiendo que espere 2 años? Te estoy pidiendo que te des la oportunidad de elegirme libremente, cuando no dependas de mí, cuando nadie, ni tú misma, pueda cuestionar si es real. Ella negó con la cabeza, las lágrimas fluyendo libremente. Eso es lo más romántico y frustrante que he escuchado. Sé que no es justo pedirte. Mi hermano necesita cuidado. Lucía necesita terminar el semestre. Tengo responsabilidades aquí. Lo sé. Por eso no es una oferta de ahora. Es una oferta de cuando estés lista. Finalmente solté sus manos. Tómate el tiempo que necesites. Semanas, meses, lo que sea necesario para estar segura. ¿Y si digo que no? La pregunta me atravesó. Entonces respeto eso, y espero que algún día encuentres a alguien que merezca todo lo extraordinaria que eres. Camila cerró los ojos. ¿Y qué hay de ti? ¿Solo esperarás? Pasé 2 años muerto en vida. Puedo esperar lo que sea necesario si significa una oportunidad contigo. Se puso de pie, caminó unos pasos, se volvió. Esto es una locura. Lo sé. Tu familia va a odiarlo. Valentina me mandó, y los demás aprenderán a aceptarlo o no, pero no van a decidir mi vida. La gente va a hablar, van a decir que te manipulé, que planeé todo esto. Que hablen. Me puse de pie también. Camila, he vivido 2 años preocupándome por lo que la gente piensa, por mantener la imagen perfecta del viudo que hace todo correcto. Me hizo miserable. Eduardo, dime que lo pensarás. Eso es todo lo que pido. Ella me estudió durante un largo momento. Lucía viene mañana, quiero que la conozcas. Ya mi abuela, apropiadamente, no como el jefe rico que vino a rescatar a la pobre familia. De acuerdo, y tengo condiciones, las que sean. Sí, y es un sí gigante. Regreso y acepto la beca. Respiró hondo. Nada de regalos caros, nada de tratos especiales. Me tratas como tratarías a cualquier mujer que estás conociendo. Puedo hacer eso, y yo puedo terminar la beca y decidir que no funciona entre nosotros. Esa opción tiene que estar sobre la mesa. El pensamiento me aterraba, pero asentí. Por supuesto. Y vaciló. Necesito saber que esto no es culpa, que no es porque rompí tu casa y ahora sientes que me debes algo. Cerré la distancia entre nosotros. No la toqué, pero estuve lo suficientemente cerca para que sintiera mi sinceridad. Tú no rompiste nada, Camila. Yo ya estaba roto. Tú solos me mostraste que todavía podía sanar. Mi voz salió áspera. Y sí, empezó con gratitud, pero se convirtió en admiración, y luego en algo más profundo que no tengo palabras para describir. Ella tembló. ¿Cuándo lo supiste?, preguntó en voz baja. ¿Cuándo supiste que sentías esto? La mañana que vi tus manos cubrir mi dinero con esa nota, para mantener vivo lo que doña María amaba. Las lágrimas quemaban mis ojos, porque nadie, absolutamente nadie, se preocupa así por un extraño, por un hombre que la trataba como mueble, y pensé, esta mujer tiene un corazón que no entiendo, pero que desesperadamente quiero conocer. Camila se limpió la cara. Esto es aterrador. Lo sé. Y complicado. Lo sé. Y probablemente una idea terrible. Completamente.
Ella rió, sonido mojado y roto pero hermoso. Y aún así, vine, porque algunas ideas terribles valen la pena intentar. Nos quedamos ahí, en ese patio feo de hospital en Oaxaca, dos personas imposiblemente complicadas considerando algo imposiblemente simple. Elegirse mutuamente. No voy a darte una respuesta hoy, dijo finalmente. No te la pedí, pero la estás esperando. Puedo esperar. Eduardo Santillán sonrió, pequeño pero real. ¿Quién diría que debajo del arquitecto frío había un romántico? Nadie está más sorprendido que yo. Su teléfono sonó. Lo revisó. Lucía está aquí, y probablemente va a interrogarte como si fueras criminal. Estoy listo. No, no lo estás. Pero me tomó la mano. Pero vamos de todas formas. Caminamos de regreso al hospital, manos entrelazadas, sin promesas pero con posibilidades. Y por primera vez en 2 años sentí algo parecido a futuro abriéndose frente a mí. Todavía aterrador, todavía incierto, pero finalmente vivo. Una semana después el teléfono sonó a las 11 de la noche. Me senté en la cama instantáneamente despierto. El nombre de Camila brillaba en la pantalla. ¿Hola? Acepto. Su voz sonaba nerviosa pero firme. Acepto la beca. Acepto regresar. Acepto intentarlo. El alivio me inundó tan fuerte que tuve que recargarme contra la cabecera. Pero tengo condiciones. Las que sean. Mateo estará en yeso 6 semanas más. Me quedo hasta que pueda caminar sin ayuda. Por supuesto. La beca cubre mi educación, pero yo voy a conseguir trabajo de medio tiempo. Quiero mi propio dinero para mis gastos personales. De acuerdo. Y vamos despacio, Eduardo. Muy despacio. Nada de grandes gestos románticos. Nada de presión. Solo conocernos como personas normales. Sonreí en la oscuridad. Cenar y cine cuenta como gesto romántico grande. Depende del restaurante. ¿Taquerías? Perfecto. Pausa. ¿Eduardo? ¿Sí? Gracias. Por venir, por entender, por darme esto. Gracias a ti, por darme otra oportunidad. Nos vemos en 2 meses. Nos vemos en 2 meses. Colgamos y me quedé despierto hasta el amanecer, demasiado feliz para dormir. 3 meses después recogí a Camila en casa de los Fernández, la familia anfitriona que colaboraba con el programa de becas de María. Una casa modesta en la colonia Roma, a 40 minutos de Polanco. Ella salió con jeans, blusa sencilla, el cabello suelto, sin uniforme, sin delantal, solo Camila. «Hola, hola». Le entregué un ramo pequeño de caléndulas. ¿Demasiado? Perfecto. Las olió sonriendo. ¿A dónde vamos? Pensé en el Museo de Antropología. Si te gustan los museos. Me encantan, especialmente la Sala Maya. Caminamos por Reforma hablando sobre su primera semana de clases, sus profesores, sus compañeros, lo extraño que era estar de regreso en aula después de 6 años. Le conté sobre el nuevo proyecto de vivienda asequible que había aceptado, inspirado por las conversaciones que habíamos tenido. No nos tomamos de las manos, pero las ganas estaban ahí creciendo con cada paso. 6 meses después, y entonces le dije que su teoría sobre desarrollo infantil estaba desactualizada en 20 años. Camila gesticulaba con entusiasmo sobre su café. El profesor se quedó callado 5 segundos completos. Me reí. La amaba así, apasionada sobre educación, brillante, completamente ella misma. Estoy orgulloso de ti. Todavía me faltan 18 meses para graduarme, pero ya estás enseñando. Ese trabajo de instructora estudiantil es solo práctica profesional. Es más que eso. Vi cómo hablabas de tus estudiantes la semana pasada. Tienes vocación. Ella se sonrojó. Tal vez. Valentina apareció en la puerta de la cafetería, ahora estudiante de primer año en la UNAM. Se había unido a nuestros cafés casuales hace 2 meses, inicialmente cautelosa, pero ahora genuinamente cálida. Camila, necesito consejo. Mi compañera de cuarto está teniendo crisis existencial sobre su carrera. Las vi hablar, mi hija y la mujer que amaba, y algo se asentó en mi pecho. Esto era real. Esto era posible. 1 año después del hospital, el jardín de la azotea estaba perfecto. Camila lo había revivido completamente. No solo las plantas de María, sino nuevas también. Una mezcla de pasado y presente, como nuestra relación. ¿Por qué querías que subiera?, preguntó mirando las luces que había colgado. Me arrodillé.
Su expresión pasó de confusión a shock a lágrimas en segundos. Camila Reyes. Saqué la caja. Este último año ha sido maestría en paciencia. Me hiciste esperar. Me hiciste trabajar por cada sonrisa, cada momento, cada avance en esta relación. Eduardo. Y tenías razón. Necesitábamos tiempo. Necesitabas independencia. Necesitaba demostrar que esto no era gratitud o culpa o soledad. Abrí la caja. Un anillo simple, elegante, nada ostentoso. Esto es elección, mía y tuya, libremente hecha. ¡Ay, Dios! Te amo. Amo tu terquedad. Amo tu compasión imposible. Amo cómo te niegas a dejar que te rescate, pero me dejas estar a tu lado. Mi voz se quebró. ¿Me harías el honor de construir una vida juntos? Como iguales, como socios, como dos personas que se eligieron cuando todo el mundo decía que era imposible. Detrás de nosotros escuché ruidos. Me volví. Valentina, Lucía, mi hermana, Patricia, la abuela de Camila, Mateo caminando con solo ligera cojera, Lucía, la hermana de Camila. Todos habían subido silenciosamente. ¿Los invitaste? Camila rió entre lágrimas. Quería testigos. Quería que todos vieran que esto es real, que tú elegiste esto. Ella me miró largamente. Luego sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a amar en 1000 cafés y caminatas y conversaciones. Sí, 1000 veces sí. El anillo se deslizó perfectamente. Y cuando la besé, rodeados por familia, ambas familias, se sintió como finalmente llegar a casa. 6 meses después. La boda fue pequeña. 30 personas en el jardín de la casa. Ahora verdaderamente vivo otra vez. Camila usó un vestido que había elegido ella misma, pagado con su salario de instructora. Simple, hermoso, completamente suyo. Camila, dije en mis votos, no ganaste nada porque no me debías nada. Soy yo quien debe pasar su vida ganándote a ti cada día. Ella lloró. Yo lloré. Valentina lloró. Hasta Mateo se limpió los ojos discretamente. Eduardo, respondió ella, me enseñaste que el amor no es rescate. Es elección mutua, es respeto. Es dar espacio para crecer mientras creces junto a alguien. Apretó mis manos. Elijo crecer contigo. Cuando el juez nos declaró casados, el jardín estalló en aplausos. María sonrió desde su foto en la mesa de honor, no como fantasma que perseguía, sino como memoria honrada. Valentina había insistido en incluirla. Mamá hubiera amado a Camila, había dicho. Hubiera amado verte feliz otra vez. 2 años después del matrimonio, papá, Camila, llegamos. Mateo entró con Lucía, ahora ingeniero junior, recién graduado, ella en 2º año de medicina, finalmente, en la UNAM. Venían cada mes para cena dominical, tradición que Camila había establecido. Huele increíble, dijo Lucía, abrazando a su hermana. ¿Pozole? Tu favorito. Camila estaba radiante en jeans y blusa, el cabello recogido casual. Ve a saludar a tu abuela. Está en la sala con Valentina. Valentina, ahora en 3er año de trabajo social, había traído a su novio, un chico tímido de Chiapas que estudiaba sociología. Miré a mi esposa trabajar en la cocina, no porque tuviera que hacerlo, sino porque amaba cocinar para la gente que amaba. Enseñaba a tiempo completo ahora, en una escuela pública en Iztapalapa. Llegaba a casa exhausta y feliz cada día, contando historias de sus estudiantes de primaria. Yo había cambiado mi práctica gradualmente. Menos mansiones para ricos, más proyectos de vivienda social. Menos dinero, pero más propósito. Camila se acercó, robándome un beso rápido. ¿En qué piensas? En que hace 3 años estaba fingiendo dormir para probarte. Y ahora mira dónde estamos. ¿Arrepentida? Nunca. Tocó mi mejilla. Aunque me hiciste trabajar duro por esto, tú me hiciste trabajar más duro. Alguien tenía que hacerlo. Nos reímos, y en ese momento, rodeados por familia ruidosa, en la casa que ya no era mausoleo sino hogar, entendí algo fundamental. El amor no era encontrar a alguien que llenara los espacios vacíos, que era encontrar a alguien que te enseñara a ser completo primero, y luego elegir construir algo juntos. Camila me había enseñado a vivir otra vez, y yo, finalmente, había aprendido la lección. En la mesa del comedor, entre risas y comida y historias compartidas, Valentina levantó su copa. Por papá y Camila, por las familias que construimos, y por mamá,
que nos enseñó que el amor verdadero quiere que seamos felices, incluso cuando ella ya no está aquí para verlo. Todos brindamos, y en el jardín de la azotea, las caléndulas florecían junto a las rosas de María, pasado y presente, creciendo juntos en tierra compartida. Exactamente como debía ser. ¿Qué les pareció la historia de Eduardo y Camila? Déjenos sus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarían esta historia? Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias.